What you think about when you're born into a fire? Let 'em burn it out. Sell 'em to the richest buyer. They wanna let the world decay. They tell us lies and fade away, fade away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. Listen up now, because we're never dropping out. Beat the odds, beat the big house. The brains are bigger than the doubt. We've been thinking for ourselves, never let the truth fade away. This is bigger than ourselves, we won't let the world burn away, burn away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. To play, haters face the world's mistakes. Wake at the back of the pack, kill it anyway. And we feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway. To play, haters face the world's mistakes. Wake at the back of the pack, kill it anyway. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo directo de jueves. Hoy estamos a día 24 de abril del 2025. Ya estamos en el 24 de abril del 2025. Acabado en 5, como en el anuncio. Muy buenas, don Lorenzuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, don Luis. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a tener un directo especialillo de Mister. Don Luis le dice a don Lorenzuelo que no le han gustado al vaquero tus sabias palabras, Lorenzuelo. No sé de qué me estáis hablando, desde luego. En fin. Aquí vamos a hablar hoy de Mister y no vamos a hablar de ningún tipo de polémica en absoluto, ni nada por el estilo. No queremos ser nada polémicos aquí en este canal. Fuera de aquí. Salte. Ya está. Entonces, como no nos gusta la polémica en absoluto, pues nos vamos a... ni el salseo, pues nos vamos a hacer un directo de Mister. De Mister con MIDI. Va a tener los jueves de salseo. A ver, podemos hablar del salseo, si queréis, pero... Ya os digo que... Uy, espera, que está rajando un poquillo el micro. Un segundo que muteo. Ahora debería ir mucho mejor, sin rajar ni nada. Perfecto. ¿Habéis visto el vídeo de Jiru? No. ¿Que habla del monje? No. A Jiru lo tengo ahí en Telegram. En Speed Dial. Fue al que le pregunté cómo estaba haciendo la compresión para YouTube. Pero bueno. No he visto el vídeo, la verdad. Jiru Mato se refiere.
Habla del monje. Habla del monje. ¿Y qué dice de él? Cuenta. Cuenta, cuenta. Estamos aquí en el salseo máximo. Mientras está escribiendo Lorenzuelo, vamos a poner aquí un plano de las placas. Un plano interesante de las placas MIDI. Las tenemos. Las he pedido al final, efectivamente. He cambiado el conector ahí a última hora por un USB-C. Por comodidad. Y esperamos a ver qué nos está escribiendo ahí Lore. Nos pone un enlace. Por favor, don Lorenzuelo, háganos usted el favor de colocar aquí un resumen rápido. En una frase. Si tuviera que resumir lo que hizo Giru en una sola frase, ¿qué es lo que pondrías? No me digas que va a ser algo sobre el 68.000. Va a ser algo sobre el 68.000 malo, seguramente. Terrible. Pídele a ChatGPT un resumen del vídeo. Exacto, exacto. Para eso está. Ahora, de hecho, no sé si os habéis fijado que han puesto en la solapita de Google, cuando tú haces la búsqueda, ahora han puesto resultados obtenidos con IA. O sea que ahora cada vez que buscas, ellos están usando al menos 4 litros de agua para... 4 litros de agua por búsqueda para simplemente que te salga el resultadito ese de resultado con IA. En el WhatsApp ya nos han colado a la IA. También. Está ahí el circulito que no se puede eliminar de Meta. Del señor Zuckerberg. El señor Zuckerberg. Pero bueno... No hablemos mal de ese señor porque si no, de repente nos va a aparecer baneada la cuenta de WhatsApp o la de Meta directamente, nos la van a borrar. No es mal que no tengo Facebook, que si no. Pues eso, no habléis mal de ese señor. En fin, pues después de estos minutos de salseo, lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente vamos a soldar 2 placas. He cometido una cagada que vamos a solucionar soldándola en las 2 placas de una manera subóptima, pero bueno, va a ser así una forma rápida de arreglarlo. Obviamente en el proyecto ya está todo cambiado, pero aquí no está cambiado. Entonces, pues haremos el cambio al vuelo mientras soldamos. Cosas que vamos a testear hoy. Hoy vamos a probar el 68.000 a través de MIDI. Vamos a probar el PC 486 a través de MIDI en la Mister, sacando MIDI. Y vamos a probar también la entrada de MIDI y vamos a grabar un tema maravilloso, fantástico, a través de la entrada de MIDI en el Cubase del Atari ST de la Mister, del core de Atari ST. No me he enterado de esa placa que hace exactamente. Ando más perdido que el barco del arroz. Pues esta placa la testeamos hace 2 semanas en un directo que se llamaba Probando MIDI Mister al osciloscopio. Y dije yo, venga, vamos a hacer una plaquita para poder sacar MIDI y meter MIDI directamente desde la Mister. Y esta es la plaquita que hemos hecho. Con el logotipo corporativo, como siempre. Y como siempre, pues tenemos 5 unidades. 5 unidades, que es lo que nos proporciona el fabricante. Entonces... Esperad que se ha quedado aquí pillado Twitch un segundo. Dadme un segundillo. Ya está despillado Twitch. Perfecto. Nos vamos al KiCad. Y aquí en el KiCad, pues ya tenemos lo que viene siendo la plaquita en sí. Que ya veis que es muy sencilla. Lo único es que nos ofrece a mayores 3 salidas de MIDI. Nos ofrece un MIDI through de la entrada de MIDI. Una entrada y una salida.
Las 3 salidas extras, pues están... las dejé en una cabecera para no tener que preocuparme de tener que andar con conectores o no. Entonces hay aquí un header, una cabecera, que tiene las distintas salidas MIDI por si queremos meterles, por si por casualidad tenemos 4 módulos MIDI y queremos que todos los módulos tengan una entrada de MIDI diferente. Lo más importante es eso. Hay que conectarlo en el puerto de usuario porque este no es un dispositivo USB. Necesitas un Roland, ¿no? Pues hoy lo vamos a hacer de una forma distinta. Hoy voy a utilizar un módulo que tengo por aquí que se llama Purity, que es en el ordenador básicamente voy a utilizar el ordenador como controladora de sonido y voy a mandar el MIDI a través de este cable de aquí, que tengo aquí estratégicamente preparado, directamente al ordenador. Y el ordenador va a ser el que reproduzca el sonido con ese módulo MIDI. Espacio no patrocinado. Entonces vamos a utilizarlo en lugar de utilizar un Roland. Lo que sí que vamos a necesitar es un teclado de verdad para probar la entrada de MIDI. Entonces, de eso sí que tenemos. Tengo que desmontar el MIDI después, porque solo tengo un cable. Lo sé, es una desgracia. No hay presupuesto en el canal. Entonces, cuando hagamos todas las pruebas de salida, pues haremos una prueba de grabación de entrada. El Casio PT10 no tiene salida MIDI, caballero. Un teclado de verdad, un keyboard, teclas de verdad, de las que se usan para tocar el piano. Voy a parecer Nacho Cano, exactamente. Ahí, muy molón todo va a ser. Entonces, vamos a empezar el directo, pues... exacto, soldando con la derecha y tocando con la izquierda, o viceversa, dependiendo de cómo seas políticamente. En fin, si no queríamos hacer polémica, lo estamos bordando hoy, ¿eh? Estamos bordando el directo sin ningún tipo de polémica, ¿eh? Ya veis, todo muy ligerito, muy suavecito. Pues movemos la Mister hacia un lado, sacamos el cable USB-C, ya veis que efectivamente es un cable USB y que los conectores de entrada van a ser USB-C como me lo pedíais. Así que, marvelous. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y cuál es la cagada que has hecho en la placa? Porque siempre haces una cagada. Sí. Exacto. Entonces, la cagada del día ha sido mirar en las páginas del pineado, ver el conector del lado contrario. Pongo una encuesta. No, yo creo que ya sabíais todos de qué iba. El clásico. Entonces el pin 4 y el 5 están invertidos. Entonces, ahora al soldar, los vamos a desinvertir manualmente. Obviamente, aquí ya está corregido. Esto es la versión correcta. Cagadiña típica, exactamente. Esta ya es la versión correcta y obviamente la PCB ya está corregida con la versión correcta. Ya está todo corregido como debería de ser. Un trazo un poco raro, igual debería haberlo trazado por aquí, pero bueno. Por aquí está bien, del diodo aquí. Tenía que haber cambiado las cosas de sitio al cambiar el trazo, pero bueno. No pasa nada. A nosotros nos vale. A nosotros nos vale si funciona. Que eso es otra. Muy bien, sacamos de aquí esto. Colocamos la mat y nos ponemos a soldar. Ahí. Nada sucia de estar los chasis arcade la semana pasada. Nada sucia en absoluto. Esto sí que es tener morriña en gallego. Y no la morriña esa de echar de menos algo. Esto es guarrería total. En fin, muy poca cosa hay que soldar. Lo único es que tenemos que corregir
el tema de invertir los pineados. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Va a ser lo primero que vayamos a hacer. Y nada más, y nada más. ¿Qué pasa por aquí? Efecto espejo. No me ha pasado a veces haciendo cables RGB, ya ves. Pues sí, a veces pasa. ¿Morriña o morriño? No, esto es... en gallego significa ambas cosas, suciedad y también echar de menos algo. O sea que podemos echarle de menos la suciedad al mismo tiempo. Ya sabéis, las clases de gallego son gratis. Son gratis. Pues eso, mientras soldamos podemos hablar de temas de actualidad, si queréis. Lateral mejor, ¿no? Pues hay un plano... Oye, ¿y no tenía por aquí un lateral con full? Lateral full, mesa full lateral. Pues no, no lo tengo, no lo tengo. Qué raro. Yo diría que tenía aquí. Tengo el mesa full. Tengo el lateral full, pero no tengo ahí un lateral full con mesa. Bueno, pues no pasa nada. Os doy el partido. La miniaturilla. Tampoco os vais a quejar ahora por eso. Creo yo. Y así podemos ver las dos cosas. A más velocidad, semáforo pechado es lo único que sé. Ah, yo también lo sé a la inversa. A más velocidad, semáforo tancat. Muy bien. Muy bien. Es la típica frase que aprendes a la inversa. En todas las comunidades autónomas aprendes la frase. Poned por aquí cómo se dice en euskera, por aquí abajo en los comentarios. Y ya vamos, ya lo bordamos. Muy bien, así que lo que vamos a hacer para invertir los pines es, le he cortado esos dos pines y voy a soldar un jumper de un lado al otro directamente. De esa forma, pues soldamos los 4 conectores aquí fuera. No tiene que ser un cable muy largo, simplemente como para que llegue hasta el punto de soldadura y nada más. ¿Quién nos está siguiendo? ¿Quién es? Es Tony TVG. Muy buenas, señor Tony TVG. Se nota que acabamos de decir es decir una frase en gallego y de repente tenemos a un seguidor que tiene la TVG en el nombre. Es increíble. Es increíble. Hombre, Pixel Dominus, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues Pixel Dominus ya no es de la TVG, seguro. Muy bien, entonces tenemos que hacer pues 2 zurullitos de estos por cada conector. Vemos a ver qué tal queda la cosa. Yo creo que va a quedar bien. Todo va a salir bien. Esto es como las pelis yankees. Todo va a salir bien. Buenas y laborables tardes, nos dice Joagoz. ¿En serio se dice así? ¿Lo buscaste en San Google? Bueno, pues chicos, ya sabéis cómo se dice. No me atrevo a pronunciar esto. No me atrevo a pronunciar eso. Ya sabéis cómo se dice en euskera, a más velocidad, semáforo cerrado. Everything is gonna be fine, como dice Joagoz. Exacto, todo va a salir bien. Eso en las pelis de terror siempre pasa. Tranquilos, todo va a salir bien. Siguiente instante, muere alguien. Y lo sabéis. Porque son así las pelis de terror yankees. Es como la vida real yankee ahora. Las pelis de terror ahora se han convertido en la vida cotidiana para la mayoría de los estadounidenses. Son cosas que pasan. Muy bien. Esperamos un poquillo. Aquí. Ya me ha pitado el soldador diciéndome: hey, ya estoy listo. ¿Y tú qué? Yo aún no estaba listo. Y entonces ahora pues vamos a intentar sujetarlo de alguna forma. Voy a pillar lo típico, cinta Capton. Hace un soporte maravilloso, marvelous.
Y ya está, ya podemos empezar a soldar aquí. Muy bien, soldamos aquí en la parte de dentro de la tapa. Creo que lo puedo sujetar con un dedo. Sí. Sí, más que de sobra. Sí, perfecto. Y debería de encender la extracción. Extracción encendida. Muy bien. Antes de empezar a absorber los gases tóxicos del flux, que no me afectan en absoluto. Que no me afectan en absoluto. Eso dentro de un año lo veremos, si es cierto. Muy bien, así me gusta. Leamos. Las pelis de terror de los yankees ahora son cuentos infantiles. Spanker no se electrocutó con el monitor. Sí, lo sé, lo sé. De eso tengo información privilegiada. Por fin ya puedo hablar con él, como las personas normales. Bueno. Fentanilo 3 Resurrection. Nunca terceras partes fueron buenas, cuidado. Hombre, lo del fentanilo está claro que es culpa de China. El 100%. Seguro. Te ha dicho un alcalde de California que a todos los hombres les hinchan a fentanilo. Así no molestan, se quedan muñecos. Bueno. Qué bonita es la vida en Estados Unidos. Debe de ser genial ahora. Oh, espera, que esta plataforma es de allí. Quería decir... Bueno, todos entendéis lo que quería decir. Sí, voy a tener que soldarlo girado. Igual tengo que colocarlo con algo así. Por ejemplo, Marvelous. Ya está, ya tengo la tercera pata. Te va a meter aranceles el mismo en mi canal. Pues sí, ojito, cuidado, lo veo venir. Aranceles del 145%. TAE, desde la primera aplicación. A ver cómo puedo hacer. Así. Va a ser un poco raro soldar a contramano, pero bueno. Si queda bien, a mí me vale. Claro, es que estoy acostumbrado a que los conectores estén parados en un sitio. Y aquí el conector en movimiento es un poco rarete. Pero bueno, dándole así. Ahí estamos. Esta es la buena. ¿Vale? Y ahora del lado contrario hacemos lo mismo. Pillamos aquí. Nos aseguramos que el cable tenga estaño a saco. Bien. Vaya por Dios, este me quedó perfecto. Este me queda en la mano buena. Y el otro se ve que no. Pues nada, ahora tenemos que doblar esto así. Y hacer que, pues eso, que cada cable pase por la zona invertida. De esta forma. Lo soldamos así y todo va a salir bien. Y aquí no ha pasado nada. La típica ñapa que haría Sega en los años 90
O Atari, sobre todo Atari. Que no eran de ñapas en absoluto. Vamos a vender para Francia 2000 unidades. Pues nada, las hacemos a mano. Eso yo creo que con un taladro podemos hacer ahí un par de agujeritos y nos queda maravilloso. Y así es la historia del Atari 7800 en Francia. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está destacando? Kabuki Flux en Guantánamo. Perfecto. Va a ser el nuevo canal de YouTube. Lo veo. Lo veo. A no tardar mucho habrá un live action de la purga en Estados Unidos. Mejor era más fácil cortar las pistas en la placa y soldar allí los puentes. Sí, eso ya lo he hecho, pero creo que queda más limpio haciéndolo así en el propio conector. Me da la sensación, no sé. Ahora veremos cuál de las dos soluciones es la más limpia. Bueno, a ver, estáis viendo ahí un cacho enorme, pero porque no he cortado todavía el cable a la medida. Está presentado. Simplemente. Un mito del rico. De todas formas, estos conectores son una delicia para soldar. Buah, maravilloso. Así queda maravilloso. Vale. Solo me salió mal el primero, creo yo. Esto así es fantástico, maravilloso. Muy bien. Perfecto. Vale, yo creo que voy a hacer ya los 4 conectorcillos y así ya podemos soldar las placas. Llegas tarde, sorry. Ahí, ahí. ¿Qué es eso de llegar a estas horas? Por favor, por favor. O pones un conector aéreo con cable. Sí, pero eso queda más chapucero todavía. Yo creo que así. Parece una chapuza, pero no lo va a ser. Lo elaboro ahora, ya veréis. Ya veréis cómo todo va a salir bien. Ahora lo cortamos a la altura del resto de las patas. Para que nos quede del alto de las patas de las otras zonas. Perfecto. Y una vez cortado a esa altura, ahora lo pelamos con la distancia como la que tienen las otras patas. Perfecto. Ahora doblamos un poquillo, así. Y vamos a hacer la primera prueba, a ver qué tal va. Ni se ve. Desde un avión a 10.000 pies de altura ni se aprecia. Vamos a soldar el GND y a partir de ahí vemos a ver qué tal. Yo diría que sí, yo diría que esto está así, es bien. La versión final está corregida.
Me están intentando convencer para que la comercialice yo. No sé qué saldría, tendrá esto, simplemente para pagar el I+D de los proyectos de CRTs. Pero bueno, no sé. No sé si tiene mucho sentido. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo liberarlo y que quien la quiera hacer, que se la fabrique. No sé si habrá mucha gente interesada en comprar esto. Yo diría que no. No va a haber mucho mercado. Si el cable hubiera sido negro, ya lo bordabas. Ah, pues yo pensé que el cable blanco pegaba mejor con la placa. Escogí cable blanco justamente porque pensé que iba a quedar mejor aquí en la PCB. Sinceramente. Después limpiamos, pero bueno. ¿Tú crees que queda mejor el negro que el blanco, no? La pasta te la daba el Duplicanator. Esto es más de nicho. Pues el Duplicanator ya lo está fabricando PCPTech. Fue un proyecto también de otra tarde. Este proyectillo la verdad es que está guay. Está guay para la gente que quiere tener MIDI en su Mister. Es digamos que bastante barato. Te sale por menos de 20 pavos, tienes la plaquita. Y eso, puedes tener pues 3 salidas, 3 out, un MIDI through y un MIDI in. Está genial. Está genial, la verdad. Vamos a cortar la distancia de las patas. Uy, no saltes tanto. La pasta te la daba el Duplicanator. El Duplicanator estaba claro que no... Ferraris no iban a venir con el Duplicanator. Ricos no nos vamos a hacer. Como tenga que dejar el trabajo del mundo real, me parece a mí que me voy a la pobreza directo. Acabo a los 2 días debajo de un puente. Porque está claro que esto del retro que no da, que no da. Después las super movidas que puedes tener como Manu, por ejemplo. Problemas de que te salga una tirada mal o así. Cuidado. Es parte del negocio, pero... Tiene muchísimo mérito para mí, Manu Ferry. El retro es un pozo de perder pasta. La pasta la da el Duplicanator. Bueno, eso ya lo habías puesto. El retro sí, es un fondo de tirar pasta por todos los lados. Eso clarísimamente. En serio, really. A ver, pelito. Vamos. Córtate. Ahí está, perfecto. Quiero que quede bien.
aunque dentro de la chapuza que quede pues lo mejor posible, lo más mejor posible. Y bueno, ya visteis que tuve que mover el directo de Neo Geo de la Diag BIOS, lo tuve que cambiar. A ver, el palo es si compra, ¿eh? ¿Qué es esto? El HDMI mod para... Ah, para la Dreamcast, sí. Sí. El DC Digital, pero... Pero la versión barata. La versión barata, por lo que veo. Hay una versión ahí muchísimo más cara, todavía. Esto está bien, esto está perfectamente soldado. Esto está perfectamente, soldado. Muy bien, pines invertidos. Vamos a soldar ya que estamos el DIP 8. Esto, vamos. Esto no es problemático. Simplemente lo pegamos un poquillo. Vamos aquí a un pin. Vamos aquí a otro pin. Y ya podemos soldar como las personas normales. No sé, igual debería acercar el plano, viendo que estoy todo el rato a esta distancia. Muy bien. Hacemos la siguiente. Y ya limpiamos las dos. Ah, bueno, antes de nada hay que hacer la ñapa del cable. Vamos a hacer entonces la ñapa del cable. Solo por trasteo, oler a plomo, luego al cajón o a Wallapop. Muy bien. Pues eso. Trasteo total. Cajón y Wallapop. Alguien ha entrado y alguien ha salido. Así como ha entrado. Muy bien. Muy bien. Cool. Yo creo que puse clarísimamente que estábamos en directo. Está puesto en mayúsculas con un círculo rojo enorme. Pero la gente viene por aquí a saludar y no son el señor moderador, que está ahora mismo haciendo pollo a la portuguesa. Seguramente. Era Zuckerberg. Pues posiblemente, a ver. Que no te extrañe. Podría ser perfectamente Zuckerberg ahí intentando... Intentando ver si estamos usando la IA de WhatsApp. ¿Estáis usando la IA de WhatsApp, chicos? ¿Chicos? ¿La estáis usando? Es útil, ¿verdad? Es útil. El otro moderador está viendo al vaquero. Que lo tengo claro. A ver, sí. El otro moderador es así, él. Es así, él. Más que nada, como le interesa... Como él no se puede sentir ofendido porque tiene ambas máquinas, pues lo está viendo con la perspectiva de la persona que no se siente ofendido.
A ver, no, lo que pasa es que yo creo que tiene claro que tú no consigues si te ganas la vida de los directos, no consigues visualizaciones sin que exageres muchísimo. Sin que tengas unas portadas que pongan el mejor CRT del mundo. O portadas que pongan... No os vais a creer lo que me pasó con... Voy a hacer yo una portada que es: no vais a creer lo que me pasó con este tubo Toshiba. Y seguro que de repente pues tiene ahí... Yo qué sé. 3000 visualizaciones. Vamos a poner ahí números normales porque esto, a ver, es un canal que no tiene nada. Me reitero, la Astro City es mi favorita, Candy Forever. Lo dice por aquí Luisa. Pero eso es clickbait. Claro, claro. El clickbait es lo que da clics y a fin de cuentas lo que te da de comer son los clics. Es lo que te trae los Ferraris. Sin los clics no hay Ferraris en la puerta. Entonces, claro, este es un canal que aquí... a ver, si quisiera, pues haría otro canal que fuera solo para hacer temas de clickbait y seguramente ganaría dinero, no como este, que lo estamos tirando simplemente para hacer proyectos ahí interesantes. Pero sí, hay bastante gente que tiene canales de música en live stream en Twitch, por ejemplo, o gente que tiene canales de webcams o así. Y esos hombres suelen tener bastante más rédito porque ellos lo tienen corriendo continuamente en un equipo que está en desuso. Y ese tipo de cosas pues suele dar dinero. ¿Aporta algo? Pues no, me imagino que no aportará demasiado al mundo real, la verdad. Que no va a ser importante, pero para la humanidad, digamos. Pero bueno, es la forma de vida de esas personas. Sí, hay bastante gente en España que vive de las redes sociales y demás, la verdad. No sé si se vivirá muy bien o será un sufrimiento continuado en el tiempo, pero bueno. Nunca te olvides de poner siempre retro en la miniatura y la descripción para no procrastinar. Exacto, importante lo de no procrastinar. Y lo de poner aras de... Exacto, cara de sorprendido en la miniatura. No te olvides, exacto. Tiene que ser una chica poniendo cara de sorprendida. No vale si es un tío. Si es un tío no llama a tanto. Pero no hay disponibles, se han agotado para siempre. Eso es normal. ¿Qué se ha agotado para siempre? El retro. Lleva semanas ya. Ah, miré comprar una Mister en Manuferi. Pero, sí. Es que la D10 Nano está desde hace muchísimo tiempo ahí, que es imposible conseguirla. Pero yo creo que Taki va a sacar otra tirada, ¿eh? Te aviso. Déjame que mire ahora en la página, pero creo que iba a sacar una tirada de Mr. P. Sí, tercera tirada, ya a la venta. Ah, ya está a la venta. Vale, espera que sueldo esto y vamos a la página a verlo. Es otro ensamblador, sí, es un ensamblador que hace un clon de la Mister. Un clon de la Mister. La Mister realmente lo importante es la D10 Nano, que es la placa de desarrollo de Terasic. Pero como está tan cara y tan imposible de conseguir,
Pues el chico este, Taki, pues empezó a hacer un clon de la placa de desarrollo de Terasic. Es igual, funciona exactamente igual, como te dice aquí Don Luis. Es exactamente lo mismo. De hecho, yo tengo aquí dos de las suyas. Si queréis podemos hacer la prueba. Vamos a la página de él. Retro Remake. Mr. P. Ah, está a la venta. Está a la venta. Hay stock. Take my money. ¿Tienes de Taki? ¿No has dicho nada? Sí, tengo dos de Taki. Las vimos aquí en un directo. Ah, si quieres ahora te abro la cajita y vemos lo que trae. Sí, hombre. Sí. Esperad a que acabe de soldar. Traigo las dos cajas. Y os enseño cómo viene. Usa la misma FPGA y es el chip del mismo fabricante. Sí, es exactamente igual. Lo que hizo él, las Daughterboard, las plaquitas estas, las fabrica quien quiera. Son add-ons para la placa. Pero claro, las fabrica quien quiera, incluso él. Entonces él fabrica la IO board de audio y vídeo, fabrica la RAM y fabrica el USB. Pero a mayores él lo que hace es esto. Que esto es una copia idéntica de la placa de desarrollo que tiene Terasic, que es imposible de conseguirla. No sé a qué precio está ahora en Terasic. Pero yo creo que lo tenían agotado. Claro, lo tienes a 225 solo la plaquita. Solo la plaquita, vamos, que lo que está sin stock a un precio desproporcionado es la placa de evaluación. Exacto, sí, esto es lo que está carísimo. Pero el chip FPGA suelto sí que está disponible, sí. Este es un Cyclone 5 SOC que tiene, pues eso, un dual ARM dentro. Y el tío, pues simplemente pilló el mismo chip y se hizo la placa imagen y semejanza. Lo único es que eliminó cosas como el acelerómetro o así, que total no lo estamos usando en la Mister. ¿Para qué? ¿Para qué quieres un acelerómetro y más chorradas que no hacen falta? Entonces él las quitó directamente. Es raro que no hubieran hecho esto antes. Hombre, porque esto tiene su complejidad. Es una placa que es a 16 caras, cuidado. Para que le den ese chip tiene que tener contactos. No, simplemente es porque él, como está en la zona de Hong Kong y demás, tiene ahí contacto directo con la gente de Altera. ¿Y por qué la llamo Pi? Me despista. Sí, el nombre la verdad es que no entiendo por qué le puso esto de Pi. No lo entiendo. Porque es que aparte queda fatal en la caja y todo. Te dice, es una Pi. No, es una FPGA. Pero... A ver, el nombre comercial que le puso es bastante mierder. Es bastante mierder. Pues esperad, acabo de soldar esto y os traigo las dos cajas. Os traigo dos cajas del kit de Mister y veis cómo vienen, cómo llegan a casa. Os las traigo ahora, un segundillo. Acabo de soldar estos conectores. Solo me quedan estos dos. El DIP 8. Y os traigo la cajita ya antes. Y lo vemos antes de empezar a probar. Antes de empezar a probar las placas MIDI. Se accede... ¿Cómo? El chip de FPGA... Si se quiere meter creativo en Japón... La pila quiere meter creativo en Japón en el Astro City. Se accede a él a través de contactos. Al chip. Al chip de... Hombre, al chip... Sí, hombre. Allí... A ver, en Hong Kong, allí es muy fácil conseguir algún distribuidor directamente de Altera y poder hablar con ellos. Si tú le dices, mira, tengo un producto, voy a fabricar 5.000 unidades, ¿tendríais stock de esto? ¿A qué precio me lo conseguís? Allí es algo que se hace de forma instantánea, porque allí están prácticamente todas las fábricas. ¿No está disponible en tiendas de componentes directamente? Sí, está disponible a veces en Mouser, a veces en DigiKey. La placa de desarrollo. El chip en sí, como está bonificado,
El chip en sí, tú si lo encuentras, si lo intentas comprar aquí por separado, sin volumen, 50 unidades, pues te sale en el entorno de los 280 euros. Te sale más caro el chip que la placa de desarrollo. Es una auténtica burrada, lo sé. Pero es así, es así. La placa de desarrollo te sale más barata, porque está bonificada por Intel. Te sale más barata, está bonificada para universidades y estudiantes y demás. Te sale más barata que el propio chip, comprado por separado. No sé cuánto dinero pone Altera por cada placa que fabrica Terasic, pero bueno. Pero sí, es así, es así. Es un poco raro, pero funciona así la cosa. El caso es que yo soy estudiante, estoy matriculado. No sé si lo podría usar en mi beneficio para eso. Igual no te compensa, porque ya viste que para estudiante, ahí en la página de Terasic, no sé si viste que ponía $190. Aquí, Academic. Aquí abajo te lo pone. Academic, 190 pavos. Por 190 pavos te pillas ya todas las placas. Y con carcasa y todo. por el mismo precio. Depende de lo que estudias. No miran eso. Con que le mandes el certificado de matriculación de estudiante y una cuenta de correo, una dirección de correo de una entidad estudiantil y demás, ya te lo tramitan ellos. Tienen ahí un formulario para introducir los datos. Pero yo creo que ni te compensa. Es bastante mejor precio el de Taki. Ahora te enseño cómo es el packaging, cómo es el paquete y cómo viene todo. Ya te digo que ni siquiera se molestan en preguntar eso. Hombre, Codemo no corpo. Codemo no corpo. Con el demonio en el cuerpo. Nos está siguiendo. Bienvenido. Estaba intentando interpretar ahí en japonés y de repente me doy cuenta de que está en gallego. Vaya por Dios. Muy buenas, Codemo no corpo. Ya te veo. Ya te veo. Impresionante el nombre. Me acabas de dejar gripado por unos segundos. Codemo no corpo. Cuidado. Que traducido al castellano sería poseído. Posesión Diabólica 3. Antes que estuvimos hablando de pelis estadounidenses malas. Cuidado. Es que parece japonés totalmente. Lo parece. Dios, qué mal me quedó esa soldadura, pero bueno. Acabamos estas soldaduras, limpiamos y os traigo ahí el paquete de Taki, entonces, para que lo veáis. Yo pensaba que ya lo habíais visto. Pensaba que sabíais más o menos todo lo que venía y demás, y cómo venía empaquetado y todo eso. Pensaba que ya lo teníais todos claro, pero bueno. No cuesta nada, ¿eh? No cuesta nada. Lo tengo por ahí pillando polvo, porque estoy pendiente de acabar un proyectillo con ellas. Pero es que, claro, se meten los chasis que petan por el medio y demás cosas, y así no hay forma de acabar los proyectos. Y después digo yo, venga, pues para el directo algo corto, como hacer una plaquita MIDI. Y ya, pues nos consume otro directo. La plaquita MIDI esta, por cierto, va a ser épica, ya os lo digo. ¿Cuánta gente la va a querer? Nadie, pero va a ser épica.
Muy buenas tardes. Sudo Shisacho, exacto. Sudo Shisacho, ese es otro gran japonés. ¿Quién es el que nos está hablando? Porken Darkness. Hombre, muy buenas. Al final voy a pillar el desordador que me dijiste. Voy con B. ¿Eso qué es? ¿También japonés? El que te dije yo lo tiene Voltar, es el que usa Voltar para trabajar. Y sinceramente lo pone muy bien, lo pone muy arriba, muy top. Yo prefiero, ahora que tengo la Jaco, pues la prefiero, claro. Pero si no la tuviera, igual lo pillaría. No sabía que había un distribuidor en España. Llevo días sin faltas de ortografía, profe, con H, muy bien, muy bien. Que se da bien de potencia más que los otros. Sí, está bien, está bien. Llamé para preguntar si podía comprar la punta de soldar, podía usarlo con este central y dice que el conector es el mismo para que los pines difieran. Ajá. No, no, una Jaco no, la ZD. La ZD como la que tiene Volter. Que por cierto le dio un infarto ahí muy potente a Volter y está un poquillo desaparecido de la escena. Lo que pasa es que eso es otra. En Estados Unidos ya sabéis que si tienes un seguro médico básico estás muy vendido. Muy vendido. Y Volter ahora lo está notando. Está muy activo en redes últimamente, políticamente. Se nota que cuando ves que tu vida pasa ahí corriendo delante de tus ojos, dices tú, "Uf, no. Aquí hay que poner los puntos sobre las íes". Es un poco lo que está haciendo ahora. A ver, le dio un infarto. No es un tío especialmente mayor. Es de nuestra quinta, que ya es muy mayor, pero bueno. 5-0. Volter es joven, ¿no? Sí, sí, es... Sí, yo qué sé. Tendrá 40 y pocos ahora. 40 y bajos. Que ya se casó hace más de 10 años. Tengo que hacer ahí los cálculos. Raíz cuadrada de no sé cuánto multiplicado por tal, no sé qué más. Y me da que Volter debe de tener, pues eso. Aproximadamente 40 y bajos años. 40 y bajos. Un número complejo, como los de ayer. Ayer vimos números complejos, pues hoy igual. Vamos a sacar esto de aquí. Voy a dar un plano superior. Me dices que da un infarto de Jason Arcade, me lo creo. A ver, si Jason Arcade sería más normal que le diera, la verdad. Pero Volter, pues sí, ya ves, ya ves. Os voy a traer las cajitas ahora de... Un segundillo. ¿Dónde puse el alcohol? Coño, lo tenía en la mano. Ah, lo dejé en el ordenador. Estaba fuerte y todo, sí.
Se morirá antes de una descarga de chupona. Mete la mano sin ningún tipo de cuidado. Sí, fue de las primeras personas que vi ahí atreviéndose con el flyback del 6100. Creo que borró ese vídeo. Intenté recuperarlo el otro día para verlo, pero no estaba. El 6100 es un vectorial de Wells Gardner. Tener mucho cuidado cuando mides alta tensión, la verdad. Pues... muchas veces estás súper acojonado, pero sin embargo estás haciendo el gilipollas y poniéndote en riesgos innecesarios. Por el tema de hay que medir rápido, hay que medir rápido. No. Si peta, que pete. Ricky. Una pregunta fácil. Tengo un Trinitron que hizo literalmente puff y salió un millo por la parte trasera. Lo he abierto y lo único que veo mal es una resistencia hinchada y negruzca. ¿Puede ser solo eso? No. No. Cuando te peta una resistencia es por algo. Es por algo. No es porque sí. Las resistencias se derratean con el tiempo, pero no cascan porque sí. Cuando casca una resistencia es por algo grave. El otro día vi un vídeo de Tony259 que estaba diciendo, esta resistencia está hirviendo y tal, pero no parece que sea ningún... No detecto ningún problema por aquí. No detecto ningún problema y la resistencia se estaba poniendo a 160 grados. Tío, 160 grados yo creo que no está diseñado para que esté a esa temperatura. No era una resistencia cerámica ni nada, era una resistencia normal. Normal. Habitualmente cuando la resistencia está pensada para petar cuando sucede algo malo, suelen ser flame resistant. Suelen petar sin hacer humo. Revientan y no hacen humo. Cuando la resistencia se quema y hace humo es porque no estaba pensada para que se quemara en algún momento. Entonces ya sabes que una resistencia no casca porque sí. Siempre hay algo asociado a ella que es lo que cascó. O varias cosas, o una cadena de cosas. Una línea completa de cosas que cascaron. Nunca es una resistencia solo. Muy bien. Tienes que localizar el esquemático. Y hay que buscar... pues dónde está esa resistencia exactamente en el circuito, qué es lo que hace. Me peté un transistor, dinos el modelo, me peté un transistor, lo cambié y volvió a petar, claro. Eso es lo más normal, C. Y eres de Galicia, pues esa es una serie que se vendió... Las series que se vendieron en España empezaban por KVE. A ver, KVC. Es verdad que hoy toca ir de DJs, exactamente. Voy a por el teclado MIDI, perfecto. Mira, ahí la tienes. En Electrocan ya te acaba de pasar ahí Lorenzuelo. Ahí es muy normal encontrarlos directamente. Voy a pillar las cajitas entonces de Taki. Y vemos aquí en un segundo. Hacemos un uncaging otra vez. De las cajas de Taki Udon. Y así veis qué es lo que traen. Antes de nada, déjame verificar que no haya
hecho nada mal aquí. Que esté todo correcto, que no haya ahí un pin que vaya al lado que no es y demás. Bien. 29 megas, vale, es perfecto. Y este no están cortocircuitados entre sí, eso es bueno. Perfecto, y este verificamos lo mismo. 7 megas, bien. Ese es el diodo de protección. Y aquí infinito, perfecto, está ok. Muy bien, quedaron las dos perfectamente soldadas. Vale, voy a buscar entonces aquí las cajas de Taki. Os dejo aquí con la miniatura de Taki. Muy bien. Pues aquí está. Aquí está. Ninguno de los paquetes es la completa, ¿eh? Son dos packs y ninguno tiene la completa. Uno es solo la placa de desarrollo y el otro es la placa de desarrollo y una memoria. Y nada más. Ninguno de ellos es el pack completo. Pero bueno. A ver, no se ven direcciones ni nada, no. Ya veis que viene muy bien. Trae un cable, trae un adaptador de USB tocho a USB pequeño. Trae lo que viene siendo la FPGA. Trae aquí el plastiquito y demás por si quieres colocar la FPGA como normalmente. Y te regala mayores un placeholder que es simplemente para tener el ventilador. Tú si quieres puedes soldar los componentes y tendrías la placa de vídeo y audio. Esto te lo regala él. Te lo tira así. Toma. Y te lo da pues simplemente para que tengas un ventilador. Nada más. O sea que ya ves. Y este es el pack básico. Este es el más básico de todos, que es simplemente la placa. Y obviamente pues viene el clon de la D10 Nano. Y es lo que te trae el pack más barato. Este es el pack de... Ahora está a $109. Pero este estuvo a 90 dólares. Este pack. Es el más barato. Y con esto, si tienes una memoria RAM, pues ya puedes arrancar todo directamente. Por HDMI. Y este es el otro. Este es el mismo pack. Pero a mayores. Este está ensamblado. Pero a mayores tiene, pues eso, tiene la memoria RAM, nada más. O sea, es la D10 Nano con la placa esta que viene sin propagar solo para que tengas el ventilador y con la memoria RAM. Este es el pack segundo, es el base kit con memoria. Ya, no lo hay, de hecho, ahora. Iba a poner un vídeo. Lo que le explicó Kabuki, no sé qué expliqué. Yo explico muchas cosas, pero a veces la cago. Por cierto, los que visteis el directo de ayer, chicos, puede ser que haya cosas que sean inexactas, ¿eh? Yo os aviso. O sea, va a haber inexactitud. Por ejemplo, cuando estaba explicando lo de los el eje de polos, en vez de hacer arriba y abajo, pues lo puse izquierda y derecha, o sea, invertí el eje, por ejemplo, y cosas así, o sea, en la parte de convergencia, en los anillos, seguro que hay alguna cagada con la parte de atrás de la pureza, seguro que la cagué ahí, pero bueno, por si acaso está el esquema, los esquemas estaban correctos con la explicación. ¿Qué te parece? Pues estos packs son relativamente baratos. Ninguno de estos es el pack completo, pero ya te digo que a mí me pasaron directamente sin aduanas ni nada.
Code Monocorpo dice que no aparece por ahí el modelo ese de Sony. A ver, pero era un modelo que estabas poniendo de 25. Es un modelo de 25 pulgadas de Sony. Bueno. Mira, te lo encontró Loren. El de 29, que igual tiene el mismo chasis. En el vídeo que puse lo explico como un monitor arcade, aparte de los acelerómetros. Aparte de los acelerómetros, pues no hay diferencia prácticamente. Sinceramente. Aparte de la Mister, siempre podría usar la placa para mis experimentos. Sí, exacto. Tú la placa la despinchas y la tienes pues para programar directamente. Tienes el puerto de programación. Y tienes aquí el header este pequeñito que hay aquí, o el de aquí arriba. Yo diría que es el de aquí arriba. Este de aquí arriba es para pincharle el USB Blaster directamente, pues si quieres programar tus cosas. Entonces, los USBs, la RAM, la parte de arriba y la placa te vienen aquí en este pack de 170. Y si quieres la caja, 190. Así de claro lo tienes. Tan sencillico como eso. Si lo quieres guay, pues píllale la caja. Está haciendo una Mister que es simplemente pillando el chip. Está haciendo una consola que es directamente... Es una Mister, pero ya directamente en una carcasa bonita con entrada de mandos, USBs a los lados y demás. Que para aquellos que se lo hayan perdido, que tiene pues todo lo que es también un homenaje al 30 aniversario de PlayStation y la verdad es que tiene una pintaza muy guay, muy chula. Obviamente tiene la salida HDMI, salida DIN 10 en vez de DIN 9, es un poco más difícil encontrar el cable de Sega Saturn, pero bueno, salida VGA, audio analógico, Ethernet. Y salida digital por eso debe estar por el lateral. Por Dios, tengo que darle aquí. Salida de componentes. Exacto, salida compuesta. Y audio digital. Lo del DIN 10 es un sinsentido. Sí, yo habría puesto el DIN 9 de toda la vida y lo habría hecho compatible con los chorrocientos millones de cables de Mega Drive 2 que hay por el mundo. Que están guays. El DIN 10, pues no sé. Está guapa esta, ¿eh? Pues esto es una Mister simplemente pues hecho en una carcasa. Ya fue la pre-order. Creo que ahora ya no queda nada disponible. Aún hay disponible en pre-order. Aún hay en negro en pre-order. Pero bueno, y esto vendrá pues eso. El último quarter de 2025. O sea, para diciembre de este año. O sea, que aún queda mucho tiempo. Entonces, mientras tanto, si la quieres ya, esto ya lo puedes cazar ahora mismo. Y ya te viene con todo, no tienes que ensamblar nada. Bueno, sí, vas a tener que ensamblarlo porque te va a venir por piezas dentro de la caja. Como estas. Pero es cuestión de ensamblar 4 tornillos. De juntar las placas entre sí y atornillarlo con las cabeceras y nada más. Pues nada, lo saco de aquí, venga. Vamos al lío ya. Tenemos ahí 2 placas acabadas. Vamos a testear si funcionan o no funcionan. Vamos a empezar a colocar aquí la Mister. Code Monocorpo se acaba de suscribir. Muchísimas gracias por esa suscripción. ¿Hasta un manco como yo podría montarla? Sí, claro. Cualquier persona puede puede ensamblarlo. Sea esta o sea la versión de Taki. Es muy fácil y de hecho tiene un vídeo de ensamblado. Tiene un vídeo en su canal, Taki 2 de YouTube. Tiene ahí un vídeo de cómo ensamblarla. Vamos a sacar el ventilador que no queda muy bonito en pantalla. Y esta punta de T12 tampoco queda bien en pantalla. Ahí estamos. Pues... buenas tardes, Kabuki. Llego tarde, pero llego. Pues nada. Bienvenido. Vamos aquí. Vamos a ello. Vamos a conectarle entonces el USB aquí.
Vamos a conectar la Mister. Yo tengo el monitor aquí, vosotros lo tenéis aquí. Lo vais a ver aquí. Yo ahí. Le conectamos un USB. Y le voy a conectar un tecladillo. Igual le conecto un controlador. Porque yo creo que para probar primero voy a utilizar el Core de X68000. Voy a utilizar el Core de X68000. ¿Qué tal, Móstoles Más? ¿Cómo estás? Si puedes montar un mueble de Ikea, esto es easy. Exacto. Exactamente. Vamos a arrancar la Mister. Ahí. Mister arrancada. Conectamos por aquí a cualquier lado el controlador. Muy bien, y acordaos que la placa tenemos que conectarla aquí en donde pone User I/O. Esto, aunque es un conector USB, no es un USB. Esto es una conexión directa, con un buffer obviamente, directa a la FPGA. No va con ningún tipo de controlador ni nada. Va directa a pines de la FPGA. Es más fácil el 486 y el Monkey Island. No. Aquí hemos venido a jugar. Aquí lo vemos como Dios manda. En el X68000 de toda la vida. De toda la vida. Chicos, de toda la vida. Entonces, voy a abrir antes de nada el software. A ver si no se cae el directo. Bien, se ha abierto sin quejarse. Eso es bien. Muy bien. Entonces aquí del lado del PC vamos a meterle MIDI a este controlador. Déjame ver qué tal está de nivel. Está altito, está altito. Vamos a bajarle un poquillo, mucho. Por ahí creo yo. Un poquito más quizás. Por ahí, venga, por ahí. ¿Aceptas peticiones? La de los pollitos, la de los pollitos. A ver, con el ratón es difícil, ¿eh? Ya te lo digo. Con el ratón es bastante difícil, ¿eh? Que se me está poniendo aquí muerto esto. Voy a conectar antes de nada la placa y ver que no está llenada. Casi mejor, antes de arrancar. Voy a conectar la placa y ver por lo menos si la placa da estatus de... Ah, coño, que nos falta el chip de la entrada, el MIDI. Vosotros no aviséis, no aviséis. Nos falta el autoacoplador de la entrada MIDI. Vosotros no digáis nada, no os quejéis. Kabuki, oye, que te falta ahí. No, vosotros ahí sin avisar. La nana de Brans es la primera que te enseñan. Es pa' mancos. Si yo estaba tocando Thunderstruck, yo no sé cómo interpretaste que era la nana de Bran. Muy bien. ¿Cuál es el pin 1? Si yo fuera pin 1, ¿dónde estaría? Aquí. Pero una mosquita para el pin 1. Ostras, que tiene las patas totalmente dobladas. Señores de AliExpress, cuando me manden chips, intenten no doblarle las patas a los chips. Este lo pillé en AliExpress, que salía infinitamente más barato. Igual no debí de haberlo hecho. No me gusta pedir chips en AliExpress normalmente, pero es que esto, como era una chorrada, es un autoacoplador, salía infinitamente más barato que pedirlo a cualquier distribuidor de verdad. Ostras, que este es distinto. 6N138.
Es un 6N138, pero este tiene curvita. A ver si nos vamos a encontrar con un fake ahora. Es lo que nos faltaba. Este chip tiene pinta de ser de los de verdad. Dios, está difícil de meter en el zócalo. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Vamos a probar una. Si tenemos luz y no quemo la Mister, eso es bien. Veamos. Enchufo. Y tenemos aquí un LED que pone aquí Power. No sé si lo leéis. Aquí pone Power, la etiquetita. Entonces, si se enciende el LED de Power, eso es bien. Eso es bueno. Dios, qué lío de cables. En serio, en serio. Vamos a ponerlo así. Y así. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora se ve todo, ¿no? Vale. Bien. Tenemos iluminación. Perfecto. Pues ahora vamos a un core y a ver si empieza a salirnos algo. Vamos a un core por aquí cualquiera. Por ejemplo, sin ir más lejos, el del X68000. Vámonos a Unstable como nosotros. Pulsamos el botón 3 para nuestro módulo que es GS. Tengo el mando apagado, tengo el teclado apagado. Vale. Botón 3. Y sí, está saliendo MIDI por aquí. Aquí está saliendo mucho MIDI. ¿Cuánto MIDI? Mucho. Si no, nos encendería la lucecita. Con la lucecita ya sabemos que está funcionando. Tenemos MIDI. Vamos a probar la otra placa entonces. Voy a sacarla así a tiempo real. La dejamos ahí a un lado. Colocamos esta. Y validamos. A ver. He colocado el derecho. En la teoría sí. Vale. A ver. Y sí, tenemos MIDI. Tenemos MIDI. Muy bien. Pues voy a cortar la música. Voy a cortar la música. Y a ver cómo está de volumen. Y voy a conectar el out a la entrada MIDI del ordenador. A ver qué nos esperamos aquí. Pues parece que algo tenemos. Se ve el LED. No. Así. Sí, se ve parpadear ahí. Ni tan mal, ¿no? Lo que no sé si al mismo tiempo me sale la música del audio. Tengo muteado aquí. A ver. Vale, aquí tenemos los efectos.
Oye, suena bastante bien este módulo de sonido. Suena bastante guay. Aparte que tiene el detalle de que puedes ver las teclas que están sonando en el piano directamente. Ni tan mal, ni tan mal. ¿La de Taki tiene ese IO también? Sí. Sí, la de Taki viene con el IO. El Taki usa todas las placas estándar salvo la de 10 nano, ¿eh? Utiliza todas las del proyecto Mister, igual, tal cual. Lo que pasa es que esta que tengo yo aquí, yo tenía miedo a que no funcionara porque es una versión muy antigua. Esta es la 5.6, la placa de la IO de audio. Van por la 9.1. Yo pensaba que no iba a funcionar, pero sí, se ve que a partir de la 5.5 ya puedes funcionar con MIDI y todo. Y ya ves, la verdad, sinceramente está muy guay. Bueno, hay soniditos que cuidado, ¿eh? Obviamente, si tiro del cable MIDI, pues vamos a tener un panic. O sea, se va a quedar colgada alguna nota seguro. Hay un botón de panic ahí en el... Se oye de escándalo. ¿En serio? Pues este módulo Sinte lo podéis comprar ahora mismo de oferta a 20 y pico pavetes, está. Se llama Luxonics Purity. Es una empresita que se dedica a hacer este tipo de cosas. Vamos a probarlo con algo. El Vampire Killer, que esto lo conoce todo Dios, creo yo. Es un módulo externo MIDI lo que suena. Es un módulo como el Sound Canvas está en... Uno de ellos está en el Movie. Se lo tengo allí ya cedido para el X68000. Lo que hice fue conectarlo al PC. Y estoy con un modulito de estos. Con este módulo de aquí, que es un módulo por software. Un módulo por software que es el que está recibiendo el MIDI que le manda la Mister. Un sinte virtual, exacto, de toda la vida. Hay también el del Sound Canvas propio. Existe el modulito tú puedes contratar el Sound Canvas Cloud, creo que se llama, de Roland. Y tienes todos los módulos de Roland por software también. Es una opción. No le voy a subir más el volumen porque si no, vamos, os voy a destrozar los tímpanos, pero bueno. Con el X68000 la Mister permite hacer eso, sí, ya lo estás viendo. Lo expliqué en el directo del último día con el osciloscopio. MIDI tardes LD8, ¿qué tal? Vale, perdón, acabo de conectarme. No, sin problema. Vamos a probar hoy los 3 cores que utilizan MIDI en la Mister aparte, para testear la tarjeta bien. La verdad, ya veis que suena genial. Vamos a poner este que es bastante heavy, a ver qué tal lo hace el módulo. Está guay verlo también en el propio módulo. A ver, tengo por aquí el zoom, ¿no? Screen zoom, aquí.
Cuidado. Escucha a la gente pedir música de Monkey Island. Pues justo es... Justo no lo tengo. No tengo el Monkey Island instalado aquí. Pero puedo instalarlo en un segundo, ¿eh? Y si queréis os explico cómo se instala. Para tener los juegos de MS2 directamente aquí. Yo también pido el Cotton. El Cotton no tiene salida MIDI. Sí, lo sé. Es raro, pero el Cotton es de los que no tiene salida MIDI. Akumayo Drácula. Bueno, lo tienen todos prácticamente. De hecho podemos probar el Strifa. Ya lo habíamos probado, pero bueno. Sabiendo que funciona el Strifa o el Parodius da. Aunque el Parodius tiene ahí un rollo rarísimo, pero bueno. El Strifa, ¿dónde está el Strifa? Veo el Super Strifa, pero no veo el Strifa. Aquí. Y esto es un cuelgue MIDI. Cuando de repente no llega al final de la nota, se queda colgado. Entonces todos los sintes MIDI tienen aquí un botón que se llama Panic. Le das y mata las notas que estén pilladas. Eso para los que no lo supierais. Ahora ya lo sabéis. Para los que no controléis del tema MIDI. ¿Con los cores de arcade permite sacar el MIDI? No. Solo con... Este es el Strifa del X68000. Entonces en el Strifa del X68000 ya veis que ahora no está sacando... Ahora no está sacando MIDI. Pero tú aquí, en las options, tienes una opción que es, en vez de internal, MIDI. Esto está difícil. Vale, al darle al Panic cambió el volumen también. ¿Por dónde se meten los módulos externos? Pues al X68000 real. Al X68000 real, en el directo te acordarás que hicimos la placa de MIDI. No sé si te acuerdas. El X68000 real tienes que tener la placa de MIDI hecha. La que me había llegado el chip, aquel chungo. Sí, la verdad es que no suena mal, ¿eh? No suena mal. Cada vez que cambies la canción aquí, manda un cambio de volumen. Cuidado. Esto puede matar oídos. No entiendo por qué tiene el rollo este de cambio de volumen. Le voy a decir que no me lo cambie más. Master Volume, ¿dónde está? Ostras. Cuidado, cada vez que cambia la canción, tela, ¿eh? Hay que decirle que no mande controles de volumen. Es más, voy a resetear. ¡No! Voy a resetear el core antes de que cargue algo más. Porque si me está mandando ahí... Fíjate, aquí en el arranque, si te fijas, aquí
carga el Standard MIDI Sequencer, fíjate. Y aquí ahora detecta si hay una tarjeta pinchada o no, MIDI. Ahora qué va a salir. ¿Por audio o por MIDI? Vale. Ahora está saliendo por FM, vale. Según qué MIDI virtual pongas en el PC, sonará de una manera u otra. Sí, seguramente están emulados todos los módulos Roland tipos de la época que se conectaban a los ordenadores. Sí, en Roland Cloud tienes la opción de comprar todos los módulos antiguos. Tienes la opción de comprar una licencia de todos los módulos antiguos, desde el MT32 hasta el SC88. Pues si no os importa, vamos a probar otro core. Vamos a probar el core de PC. Y del core de PC tengo el Doom 2, el Duke Nukem. Ya veis, bueno, ya veis que con el core del X68000 que funciona perfectamente. Obviamente ahora no lo voy a conectar porque no sabía que tenía el cambio de nivel. El cambio de nivel es... Ostras, no se puede desactivar. Level... Tab en Edit. Level Change. Remove. No sé. No sé, creo que no se puede desactivar la entrada esa. En este modulito en concreto. Voy a cargar... Lo del core de PC se puede hacer desde un PC, no hace falta Mister. Sí, pero bueno. A ver, esto es para probar que funcione el módulo MIDI en la Mister. Entonces, lanzamos el Doom. Habría que linkar internamente el MIDI del módulo virtual MIDI. ¡Oh! Ah, ya está saliendo por MIDI. Lo dejé configurado sin querer. Sí, los graznidos están saliendo por audio. Pero la música de fondo ya está saliendo, ya la está mandando por MIDI. Porque antes de arrancar el directo, lo que hice fue... Me vine aquí en Quit Game. Yes, te vas a 2. Sí, nos vamos a 2. Aquí en el directorio del Doom, tú simplemente tienes aquí un rollo que se llama FD Setup. Tecleas aquí FD Setup. De toda la vida, de los FD Setup de toda la vida. Y tú aquí puedes cambiar la tarjeta de sonido. Puedes cambiar a la Sound Blaster o a lo que quieras. El Duke Nukem del core de A486 a mí me anda fatal. Sí, ahí hay que cambiar el tema de velocidades y no sé qué. Pero bueno. Aquí es como si estuvieras en el... Pues eso. En el PC de verdad. Entonces aquí en Music Sound Card, pues por defecto viene en Sound Blaster. La pasamos a General MIDI. Y el puerto MIDI, el 330, que es el de la Sound Blaster en sí. Y nada más. Y ahora nos salimos para afuera. Save Settings and Quit to 2. Yes. Y ahora aquí pues tecleamos... No sé dónde está el BAT. Run Game. Va a ser este. Y ya veis que vamos.
No está mal el tema este de la música, ¿eh? Le da todo un punto. Voy a cargar una partida, aunque no puedo jugar con este teclado, pero bueno. Tampoco iba a poder jugar, que es con lo manco que soy. A ver. ¿Igual funciona? Sí, no creo que vaya a funcionar. Soy demasiado joven para morir. No, pues lo voy a jugar así con... Ah, pero ¿dónde tengo izquierda y derecha? AD, aquí. Dios, jugar con esto es la auténtica muerte. Pero bueno, por lo menos ya veis que efectivamente la salida MIDI funciona perfectamente aquí. ¿Qué configuración hay que tener? Pues no hay que configurar nada. El UART mode tiene que estar desactivado, ¿eh? No lo pongáis en MIDI, porque MIDI es para el MIDI interno, para que la propia Mister simule el core. Aquí el UART mode tiene que estar en none. Y entonces de esa forma, ya por defecto ya sabe que en el puerto de usuario va a ser el puerto de comunicaciones MIDI. Me voy a hydratear ahora que... Mientras os dejo con la música esta maravillosa del Doom. Me hydrateo. Muy buenas, Don Baldo. Os dejo aquí la plaquita. Os acabo de crear una necesidad que no teníais, por supuesto. La acabas de crear. A ver, está guay. Con algunos juegos está muy guapo. Sí que efectivamente todo Dios me dice lo del Monkey Island, pero no lo tenía preparado para el directo. Es una pena. La verdad no pensé que a la gente le iba a molar el tema del Monkey Island. Voy a cargar el Duke Nukem. Está sin configurar. No se quedó ahí una nota colgada. Le damos al botón de panic. No hace falta. Se apaga ya sola. Muy bien. Por defecto está sin configurar, o sea que no va a salir por MIDI, va a salir por audio normal. Debería de salir por audio normal. Voy a desplazar esto para que se vea mejor el LED. Creo que así se ve más. Sí, está saliendo por audio.
Ya veis que no hay lucecita parpadeante. Muy bien. Hace más de 20 años que no configuro esto. Doy por sentado que va a ser lo mismo. General MIDI y... salvo que lo tenga en el menú. No recuerdo yo que esto lo tuviera en el menú. A ver, vamos a pegarle un escape para lanzar el menú. Options. Va lagalladísimo como si fuera un 486 esto. Vamos a bajarle el detalle. Para que vaya a velocidad normal. Y tenemos que salir para activar el MIDI entonces. Vamos a quit. Are you sure? Yes, 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 of course. Cuéntame, ¿cómo se llama aquí la configuración? ¿A qué va a ser setup? Va a ser setup. Muy bien, son setup, suena bien, a mí me suena ok. Music card, bien, bien, suena bien. General MIDI, perfecto. General MIDI. IRQ, pues la 330, perfecto, perfecto. ¿Y cómo se guarda? Escape. Save and launch, perfecto. Si todo va bien, ahora deberíamos de tener lucecita parpadeando aquí. Y música sonando. Suena muy guay, la verdad, sinceramente. Ostras, hay una diferencia abismal. A ver, las tarjetas de sonido en esta época no eran lo que son ahora, cuidado. Monkey Island, que tiene música en CD audio y claro, ahí ni MIDI ni nada. Vale. ¿Quién juega ahora esto con la Sound Blaster? Pues chicos, la verdad es que no suena mal en absoluto, No suena nada mal. Un mensaje sale de vez en cuando por ahí parpadeando. Bueno.
Voy a cargar un juego, una partida para que sea otra canción que no sea esta. Piece of cake, por favor. Buah, el holocausto de Hollywood. Esto no es recomendado para menores de 18. Me acuerdo de este escenario. Ah, bueno, pero este ya funciona con el desplazamiento lateral. El disparo será control, ¿no? Sí. Control es el salto, mayores. Shift. Hay que saltar ahí. Hay que saltar afuera, pero bueno, no lo puedo hacer. Con este tecladito es imposible hacerlo. Con este tecladito es imposible. Es que es un poco cutre. Insisten los tanques. No, ya está. Paso. Pues voy a bajar un poco el volumen. La verdad es que sorprendentemente suena muy bien. Suena genial. Es un add-on interesantillo, para tener en la Mister. Ya os lo digo. Venga, una explosión y nos vamos. Vale, venga, va. Ni para ti ni para mí. A ver, W. Desde aquí. Control. ¿En serio? ¿Por qué no me lo estoy cargando? ¿Qué pasa? Me voy a inmolar, venga. Oh, pero me subí encima. A ver. Ahí estamos. Ahora sí. Ya está, ya podemos irnos. Tío, qué gráficos. ¿Cómo que...? A ver. Chavales que no habéis vivido el nacer del 3D. Esto es 3D sin aceleración gráfica. No me vengáis con chorradas. Y con música a nivel Dios. Que esto, cuidado. Baneado. Exacto, baneado. Porque ha bajado el detalle al mínimo. Sí, lo he bajado al mínimo porque si no va bastante lagueadillo. Quit game, venga. Nos vamos afuera. Are you sure? Yes, I'm sure. Podéis comprarlo aquí. En Texas, en Garland, Texas. Donde estaban todos. Sí, de software estaban estos. 3D Realms. Estaban todos ahí en el mismo sitio metidos. Puse el Exen, pero el Exen no sé si tiene MIDI. Yo diría que no, el Exen y el Heretic. No recuerdo. Pero bueno, yo creo que es el momento de pasarnos a el Atari ST. Vamos a ir al Atari ST. Voy a tener que conectar un ratón, por cierto, una vez que lo pongamos, porque sin ratón en el Atari ST no eres persona. Joder, pues me gusta este I+D que hemos hecho aquí, Me mola bastante, la verdad. Me mola bastante, se escucha muy guay. Vale, tenemos ratón, habemos ratón. Vamos a cargar el Atari ST. Tío, pillo un PC mejor, no es coña. Ahora debo irme, espero que te donen mucho y te regalen un PC mejor, un abrazo. ¿Pero qué? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Y lo de hacerlo con el Atari ST es por algo? Sí, es porque es el que queda. Los que son compatibles con MIDI, creo, por ahora, son el X68000, el 486 y el Atari ST. Si es el Minimig también, pues no tengo ni idea. Entonces aquí vamos a cargar el Atari ST.
¿Cómo memory test Vortex? Que ya está precargado todo. Marvelous, ¿tienes disco? No. Pues vamos a cargarle un disquito. Vamos a cargarle el Cubase V3 y le vamos a cargar el disco de utilidades del Cubase. Vale. Entonces ahora deberíamos de tener aquí en B el disco de utilidades. Lo tenemos, perfecto. Esto, para quien no lo sepan, para quienes no lo hayan vivido, esto es un Atari ST. Un Atari ST con el Gem 2, yo creo que el 216, si no me equivoco. El directo en YouTube es 4K, sí, exactamente. Quítale él, esmegama de la cara que verás mejor. El TOS. Yo el que fui más fue del Workbench. Sí, salí. Ya sabéis que dicen las malas lenguas que la Amiga fue una que empezaron a copiar a partir de Atari para mejorarlo y sacar lo que vino siendo el Atari. Ya veis que ahora mismo está en blanco y negro para poder poner la resolución alta. O sea, este ordenata lo puedes poner en color, pero pierdes resolución. Es así de triste la vida en esta época. Y para cargar el Cubase, por ejemplo, le lleva un ratillo. No es le doy doble clic y... Ahora. Le lleva un poquito. Le lleva lo suyo. Le lleva. Muy bien. Estamos en ello. Amiga fue un proyecto de Atari que cancelaron y compró Commodore. Luego los de Atari se picaron y sacaron el ST. Gracias por la aclaración. No lo tenía claro. Yo pensaba que el proyecto de Amiga había nacido un año más tarde simplemente para mejorar lo que había hecho Atari, que era bastante cutre. Voy a sacar las gafas de protección. No creo que me vaya a salpicar ahora nada. Aunque nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual de repente estalla nuestra placa MIDI. Pues sí, pues sí. Pues sí, chicos. Lo que os diga yo. Velocidades de carga reales. De cuando te podías ir a hacer un bocata de nocilla mientras cargabas un programa. Hombre, ahí estamos. Perfecto. Hemos cargado el Cubase. Estamos ahí a full. Tenemos salida MIDI, en teoría. El módulo general no está puesto, pero la salida sí que está configurada. MIDI through, sí. No priority, exacto. Running status, perfecto. Entonces, cargamos, por ejemplo, una canción. Un son cualquiera. This will erase the current. Yes, of course. I know. Nos vamos al Drive B, que es donde acabamos de cargar las utilidades y demás. Y aquí pues están las demos. Y en las demos, pues la primera, por ejemplo. Por no ir más lejos. Y ahora deberíamos de tener salida de MIDI aquí. Cuando le demos al play, cuando acabe de cargar la canción, claro. Está cargando. Está en ello. Canción cargada. Tenemos una canción en memoria. A Retro nos ha canjeado un Batallitas de la Ancianidad. A ver, en la Ancianidad, RetroArch, la música era prácticamente todo MIDI. Vamos a ver cómo está hecho esto. Porque todavía aquí los trackers aún no podían ir, pero iban muy malamente con esta cantidad de memoria y con las capacidades que tenía reducidas, que tenía... Espera, que voy a reducir esta parte para ver la pianola mejor. La pianola mola.
Me vais a decir que no lo he dicho yo, pero bueno. ¿Dónde está? Bueno, da igual. Después grabamos algo que sí que sea más fácil de ver aquí en pantalla. Claro, es que este es el hi-hat. Este nos da un poco igual. Muy bien. ¿La salida por dónde nos sale? Ah, vale, la salida nos... Vale, esta claqueta nos está saliendo por MIDI. Vale, perfecto. Es bueno saberlo. Le voy a dar al play. Y no coincide nada. Claro, porque este tiene System Exclusive. Tenemos que mandarlo al principio de todo. ¿Por qué? Porque al principio de todo, si veis aquí, hay un rollo que pone sysex. Aquí lo que hace, esto es el System Exclusive. Esto lo que hace es a los módulos MIDI se les puede mandar, aparte de la música, le puedes mandar comandos hechos a medida que son exclusivos para ese módulo. Entonces, si tú no lo cargas, él no sabe qué es lo que tiene que reproducir. Entonces nos ponemos al principio de todo, le damos al play y ahora nos está cargando el sistema exclusivo, que no sé si es para este módulo o no. Si siguen los sonidos mal, no coinciden los sonidos, pues no pasa nada. Simplemente no nos está mandando no nos está mandando el instrumento correcto. No está hecho para este módulo en concreto. Pero bueno, ya veis que por lo menos el MIDI está saliendo. A ver, esta demo en concreto, justo fui a pillar una demo que no era MIDI estándar, no era estándar GM. Vamos a intentar cazar alguna. Ah, mira, no, ya estábamos ahí. A ver, esta, por ejemplo. Me imagino que M1, SI y U20 serán módulos distintos. Posiblemente. Entonces estas canciones van a estar hechas pues para esos módulos. Una ventaja que tenía el ST con respecto a la Amiga es que el Atari tenía interfaz MIDI nativa. Ah. Vale, vale. El Atari ST. Claro, eso explica por qué lo pilla todo a la primera. Vamos a ver. Mira, la batería está saliendo por un piano. Como aquí no tengo claro, en este Cubase tan antiguo, no tengo claro cómo cambiarlo, pero bueno, ya veis como cuando aquí abajo de todo, no sé si veis ahí la O, en la O es la salida MIDI, y fijaos, la salida MIDI coincide pues con la salida MIDI de aquí, perfectamente. O sea que la parte de salida funciona. Vamos a probar la entrada. Ahora tengo que desconectar el cable porque solo tengo uno y lo voy a conectar a la entrada, y la entrada la vamos a conectar a un teclado, y aprovechando que tenemos aquí un secuenciador, pues hacemos una nueva canción vacía, así sin nada, con un track por lo menos. Méteme un track por aquí. Create track, ahí estamos. Perfecto. Y va a ser un pianillo cualquiera. Un pianillo cualquiera me vale. Entonces ahora vamos a conectarle el MIDI in. Voy a desconectarla del ordenador para quedarme con el cable. Y vamos a conectar un teclado. Mientras tanto pongo algo de música de fondo. Y nos ponemos a ello.
Lo que suena es un cover de las Nancy Rubias. Podría ser perfectamente. Podría ser perfectamente. No lo tengo claro. No está claro. Voy a sacar de aquí el joystick. Dejadme que desenchufe por aquí el cable MIDI del lado del out. Ahí está. Voy a sacarlo del ordenador ahora. Ay, a ver si no tiro el directo abajo. Molaba no tirarlo. ¿Se ha caído el directo? Seguimos. Seguimos. Yo creo que sí. Yo creo que no se ha cortado nada. Así que tenemos aquí un cable MIDI entonces. Perfecto. Vale. Tenemos un cable MIDI. Tenemos aquí un alimentador externo. Y vamos a montar un teclado. A ver si hay espacio. Que eso es otra. Hacemos un poco de espacio. Vamos a colocar aquí un tecladito. Muy bien. El teclado lo alimentamos. Y conectamos la salida MIDI a la Mister. Salida MIDI, ¿dónde está el cable MIDI? Aquí detrás. Conectamos el cable MIDI. Cable MIDI. Estamos en ello. Perfecto. Cable MIDI conectado a la Mister. Alimentación conectada. Teclado, pues por aquí. Y ahora del otro lado, pues tenemos que conectar aquí a la entrada MIDI. Y si el buffer este de AliExpress está correcto, si encendemos el teclado y tocamos, vamos a encender el teclado y tocar. Vale. Si encendemos el teclado y tocamos, casi no se ve, pero sí que tenemos... Ahí, espera. Voy a colocarlo así, a ver si da para la cámara buena. No sé si lo estáis viendo, pero cuando aporreo teclas a manchea, como se dice en gallego, cuando aporreo teclas a lo loco, pues tenemos entrada de MIDI. Te falta la cabra, nada más. Exacto. Exacto. Ya os dije que este iba a ser un directo cuanto menos entretenido. El teclado también manda otras cosas, como por ejemplo cambios de pitch y demás. Hay aquí botones que salen por fuera, que están de este lado. Pero bueno, tenemos aquí pues estos controladores. Que no se está viendo. No se está viendo bien, pero cuando lo muevo... Sí, sí que se ve. Cuando muevo el control, ya veis que se está... que está aquí picando la entrada de MIDI. Sin problema. Sin problema. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos vamos al secuenciador, entonces? Que es la parte importante. Entonces, ahora toco una tecla. Y ya veis que al tocar una tecla, entra por el in. Lo veis, bueno, aquí abajo. No sé si estáis viendo que hay un parpadeo. A mí tócame un paso doble. Ay. Es un M Audio del año 90 y pico, por eso está así tan hecho polvo. Está a la venta, por cierto. Si lo queréis comprar, os va de regalo una placa MIDI para vuestra Mister. Pues nada. Grabamos algo, ¿no? Digo yo, ya puestos en faena.
Ya que tenemos un teclado conectado, una placa MIDI que tenemos conectada a la Mister y tenemos el Atari ST aquí, pues digo yo que es el momento ideal como para pincharle aquí, armarlo y dentro vídeo. Estoy tocando notas a lo loco, así a manchea golpeando el teclado. Ahí está, una canción fantástico maravillosa. Fantástico maravillosa. Me va a costar llegar hasta aquí. Doble clic. Y aquí tenéis lo que acabamos de grabar. Un tema fantástico que se llama Notas a manos llenas. Y esto es lo que acabamos de grabar en nuestro fantástico Cubase. Pues así es como trabajaba la gente en el año... Yo recuerdo que se curraba así en el año 92, 93, 94. La gente componía así las canciones. Pateando las teclas se llama la canción. Kicking the Case se llama. ¿Y ahora qué? Ahora, pues si queremos reproducirlo, podemos reproducirlo, pero el problema es que tendría que sacar de aquí el MIDI, volver a cablear el ordenador y volver a reproducirlo. Si os conformáis con ver la luz de status, pues os doy la luz de status. Si os conformáis con ver que efectivamente esto funciona, pues ya no recableo todo. ¿Veis? Ahora están saliendo las notas por aquí. Ya veis que se enciende la luz de out abajo. No sé si la estáis viendo. Si tuviéramos el módulo conectado al ordenador, pues se vería. Pero como por desgracia solo tengo un cable MIDI, o podemos usar entrada o salida. Pero no ambos a la vez. Todos queremos oírlo. En serio. me vais a hacer que recable esto. Sois lo que viene siendo malas personas. Malas personas. Apagamos aquí. Desconectamos aquí el cable MIDI. Sacamos aquí la alimentación del teclado. El teclado de la cabra. Por supuesto. No sé quién dijo lo del teclado de la cabra, pero me gustó bastante. Y desconectamos de aquí el otro cable MIDI. Así queda el cable suelto. Muy bien. Ahora entonces, este lado lo conecto al ordenador, a ver si no se cae el directo. Porque va directamente a donde está conectado el micrófono también. Es la misma entrada. Está al lado, uno del otro. Vamos al MIDI in. Vale. MIDI in conectado. Y ahora pues vamos aquí al MIDI out. Conectamos el MIDI out. Está conectado todo. Está conectado todo. La primera sinfonía de Kabuki en do menor. Exacto. En mi caso soy una mala persona que se aburre en el curro. A ver, hacer esto se podía haber caído el directo, perfectamente. Ya te digo. Vamos a ver qué hay en pantalla. Y voy a tener que abrir otra vez el módulo de sonido, que lo cerré. Lo cerré, pero no pasa nada. Lo abrimos aquí. Un segunditillo. Aquí. Bien, está abierto. Le bajamos el volumen porque sabemos que esto... Pues que esto está a volumen a morir. Nos vamos al... Nos vamos aquí al Atari. Pillamos el ratón. Ahí estamos. Pillamos el ratón. Intento colocar esto para que se vea la lucecita de nuestra plaquita MIDI. Yo creo que se va a ver perfectamente.
Bueno, aquí podemos cuantizar también, ya sabéis. En caso de que nos haya quedado mal nuestra sinfonía de manos llenas, pues aquí se puede cuantizar. También una forma de probarlo es simplemente... Si pulsamos aquí, ¿por qué canal está saliendo esto? En primer lugar, esto está saliendo por el MIDI out. Debería. Lo está sacando, pero no sé por dónde lo está sacando. Es una muy buena pregunta. Está sacando por el channel 1 de MIDI. Por Any. Que salga por todos. A ver. Me está llegando al módulo de sonido. Lo conecté bien. Tienes nociones de Cubase. A ver, hay que saber de todo en la vida. No sé si hay que habilitar el máster para salir. No. Está sacando MIDI, pero no sé a qué canal estoy llegando. No sé a dónde estoy entrando yo aquí. A ver, ¿a dónde me está llegando esto? Channel. No puedo decirle canal 1 y sin ningún tipo de... Oh, este sonidito que sale por audio. No le puedo decir canal tal... Instrument output. Ok, output. External port, será. A ver. No, este no es. MROS, será. Este tampoco es. Chicos, estoy un poquillo perdido en el tema este. No sé sinceramente cómo... Ah. Eso es lo que hemos grabado. Esa es la maravilla que hemos grabado. Azúcar. Esa es la maravilla maravillosa que hemos grabado, chicos. Os lo pongo en la pianola para que podáis verlo. Me ha costado un poquillo interpretar el tema esto. El tema de cómo se hace para sacar el... ni tan mal nos ha quedado. Super Mario Bros. 24. Patro... Patrocinado por GAES. Vale, esa me la quedo. Esa me la quedo. Muy guapo el comentario. Muy guapo el comentario. Si queréis escucharlo otra vez, no hay problema, que os lo vuelvo a pinchar, ¿eh? Esto está aquí guardado ya para la posteridad en la Mister. Esto hay que guardarlo como oro en paño. Bueno, esta nota quedó un poco desplazada. Vamos y la pasamos para la siguiente, que es donde estaba. Bien, ¿ves? Aquí nada, aquí puedes meterle el zoom y cuantizar. Ya sabéis, puedes desplazar las notas. Y efectivamente ahora, si tocamos aquí, está saliendo por la salida correcta. Ya nos reproduce directamente el MIDI. Muy bien. Mucho mejor con esa nota cambiada. Muchísimo mejor con esa nota cambiada. Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Muy bien, pues este es el... Este es el Cubase 3.
de Atari ST. Es así él. Es un Cubase maravilloso, que no sé de qué año es. Ah, bueno, lo ponía ahí, ¿no? Ponía el año No, no pone el año. No pone el año. Pero bueno, yo me imagino que esto es año 91, 92 o así, ¿no? 92 o tal. Ya tienes la melodía nueva para cerrar los directos. No, voy a poner otra por si acaso. Casi mejor. De fondo. Pues nada, chicos. No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis. No sé qué os parece, la verdad. El invento este del infierno para la Mister. No sé qué opináis, no sé qué os parece, no sé si os mola o no os mola, pero bueno, está aquí y parece ser que funciona bien. Funciona bien. El modulín es cojonudo, maravilloso Cubasi, atractivo a la vista. En esa época ya existían los colores. Pues, a ver, bueno, atractivo. A ver, es una herramienta de trabajo. Para un músico esto era el día a día en su trabajo. Entonces, pues tampoco hay queja. Yo creo que se ve bastante bien. Por encima le puedes cambiar el nombre de las tracks y todo. Le puedes poner aquí Kabukaka. Muy bien, no, lo veo bien, lo veo guay. Lo veo guay. Perfecto, tienes las herramientas de cuantización, puedes controlar otros módulos, puedes colocar la claqueta. Estábamos sin la claqueta. Con la claqueta todo es mucho mejor. Puedes hacer cosas pues así. En fin, chicos. Pues me despido de todos vosotros sabiendo que este es un proyecto finalizado, probado, y la verdad que yo creo que merece la pena para la Mister. Voy a dejarlo así para hacer la miniatura. Voy a meterle ahí un zoom así bastante potente, poderoso. Ahí. Falta iluminación. Vale. Me decís que falta iluminación. Bueno, pues nada, no pasa nada. Aunque falte iluminación, queda así bien. Pues chicos, un placer haberos tenido aquí. Un placer haber estado con vosotros viendo todos estos inventos del MIDI, cómo se reproducen en el 68000, cómo se reproducen en el 486 y cómo se reproducen también a mayores en el Atari ST, y cómo se puede grabar en el Atari ST en Cubase para aquella gente que sigue utilizando el Cubase del año 91, que seguramente habrá alguno que lo siga utilizando. Así que nada, un abrazo a todos y pues nada, nos vemos para la semana que viene. Un saludillo, gracias por estar ahí, y la semana que viene tendremos más cosillas. Chao, chao, chicos. Chauito. Me despido. Chao.